Buenas tardes. ¿Quién se anima a abrir el audio? Hola, doctor. ¿Cómo estás, Rocío? Abrí el audio nomás. Déjalo ¿Qué tal? abierto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, tuvieron la clase inaugural conmigo hace 15 días, más o menos, un poquito más, en realidad, porque hubo Semana Santa en el medio y hubo una actividad no sincrónica. Y bueno, quisiera saber qué estuvieron viendo. Sé que tuvieron algún trabajo práctico, ¿no? Que tienen que conformar y entregar para un tema de, puede ser de ejecución. Sí, ejecución. Es un Los tema que estaba a cargo, puede ser de... ¿Cómo? Sí, los principios Te de escucho, la ¿eh? ejecución. Los principios que rigen en la ejecución. Perfecto, de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena. Eso lo vieron con Roberto Manuel. En realidad es un trabajo de una clase asignada a Roberto Manuel. Y tuvieron clase los días sábados también, o al menos algún día sábado. ¿Qué temas estuvieron viendo? ¿Con qué docente aparte? Hablamos sobre feminismo y criminología, pero no recuerdo el nombre, de una chica jovencita. Bien. Feminismo y criminología. Perfecto. Eso fue un día Después, sábado, ¿no? Sí, creo que sí, fue el sábado. Ujú. Con Ludmila Ascue, ¿puede ser? Sí, ¿Vieron creo que era feminismo? ella. Sí, sí. Tuvieron con el adjunto a cargo, con Gabriel también, sí, tuvimos el primer sábado. el primer sábado. Sí. ¿Qué vieron ahí? Ahí vimos política criminal, interaccionismo simbólico, criminalización. Interaccionismo simbólico. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, bastante.
Después, bueno, Bastante, nos subieron han avanzado videos bastante. sobre la sociología de la cárcel, eso nos lo subieron. Lo subió la clase del Bien. doctor, no me acuerdo el nombre. Está bien, material no sincrónico eso. Perfecto. Material audiovisual, pero no fue en el contexto de una clase sincrónica. No. Bueno, muy bien. Recuerdan que habíamos hecho una suerte de división, si se quiere, arbitraria de la materia, donde habíamos explicado en la primera clase que podíamos dividirla, si se quisiera, la materia en una parte de un recorrido del pensamiento en términos históricos, de lo que era el pensamiento criminológico a partir de las diferentes corrientes, ¿sí? Que fueron haciendo diferentes postulaciones, ¿no? Respecto de lo que era la criminología. Su finalidad, si es que la tenía, su método de estudio, su objeto de estudio. Lo tienen presente esto. Después dijimos que la materia también iba a abarcar problemas concretos, ¿sí? Que se relacionan con la disciplina de la criminología, y a veces íbamos a ver determinadas agencias del sistema penal, los discursos que funcionan en torno a determinadas agencias del sistema penal, prácticas, ¿sí? O sea, estudios sociológicos sobre el funcionamiento de instancias del sistema penal, que eso era algo diferente a las corrientes del pensamiento criminológico. En esta clase todavía vamos a estar enmarcados en la primera parte. Todavía nos vamos a dedicar, la pregunta que les hice al comienzo de la clase pretende que ustedes logren discernir las temáticas, que no es todo lo mismo, digamos. Vieron, por ejemplo, interaccionismo simbólico con el adjunto a cargo, eso es una corriente del pensamiento criminológico. Pero después vieron feminismos. ¿Se entiende? Si bien puede ser un problema criminológico, es una problemática actual. ¿Qué discursos se construyen en relación al feminismo, al género y demás? Cuando veamos política, no vamos a estar estudiando una corriente del pensamiento criminológico, sino el ente al cual le vamos a prestar atención es una agencia del sistema penal, la policía. Sobre qué discurso funciona, cuáles son sus prácticas, qué simbolismos rigen la tarea y la labor policial. Esto es un poco para discernir. Si uno quisiera hacer suerte de parte introductoria de la materia, volcaría ahí las corrientes del pensamiento criminológico y dejaría luego los demás problemas para después. Lo estamos viendo un poco entremezclado. ¿Se entiende? Por esta intervención cada 15 días que estamos teniendo, ustedes están viendo medio en paralelo problemas actuales de tecnología con corrientes del pensamiento criminológico. De una manera un poco superpuesta. Pero mi interés es que ustedes logren diferenciar esto, no es todo lo mismo. ¿Bien? Va a facilitar un poco el estudio de la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cierta evolución en el pensamiento criminológico, cierta de una teoría respecto de la otra. Cada teoría tiene algunos lazos de continuidad con la que la antecede y cambios y modificaciones en el pensamiento, o incluso rupturas del paradigma a la que pertenece cada una de las corrientes del pensamiento criminológico. Es importante que ustedes lo entiendan de esta manera. Y yo lo que pretendo con esto es que no caigan en el error, por esto de ver una corriente, la primera clase y 3 semanas después, otra corriente del pensamiento criminológico, que ustedes pierdan ese hilo conductor que tiene la materia en su parte criticista, digamos, ¿no? Las corrientes del pensamiento criminológico. Bueno, miren, yo lo que vengo a explicarles hoy, básicamente, tiene que ver con lo que se da en denominar la sociología funcionalista, ¿sí? La sociología funcionalista. Y ahí va a haber algunas corrientes o posiciones del pensamiento criminológico derivadas de algunos autores concretos. ¿Bien? Recuerdan que la clase pasada estudiaron o vieron conmigo, tuvimos una aproximación al comienzo de la clase a lo que eran los problemas epistemológicos de la criminología como disciplina autónoma, ¿sí? Qué problemas de fuentes tenía, qué problemas en el método de estudio, en el objeto de estudio, qué problema de superposición o adyacencia con otras disciplinas, lo recuerdan esto, ¿no? Pero después nos centramos ya de cabeza a dos corrientes concretas, y ahí vimos
el iluminismo por un lado y el positivismo por el otro. E incluso establecimos cierto versus comparativo entre una corriente y la otra para estudiarlas por semejanzas y diferencias. ¿Bien? La corriente estructural funcionalista o la sociología funcionalista que vamos a ver hoy tiene algunos lazos de continuidad con el positivismo, pero tiene importantísimas rupturas ideológicas con esta corriente que le antecede, ¿sí? Que es el positivismo criminológico. El lazo de continuidad que uno puede establecer entre positivismo criminológico y funcionalismo, que es el cometido, el objeto de estudio de la clase de hoy, es su pertenencia a un mismo paradigma, ¿sí? O mirada de la criminología. Ambas corrientes pertenecen a lo que se denomina paradigma etiológico, ¿sí? Paradigma etiológico. Discúlpenme que voy a cerrar una ventana, ¿sí? Porque está ladrando mi perro. Perdónenme. Se ve que a Rocco o no le gusta la criminología o no le gusta cómo la explico. Tienen un lazo de continuidad que es esta pertenencia al mismo paradigma, el paradigma etiológico. También en el principio de la materia, en la primera clase, en la clase inaugural, nosotros dijimos que había una sucesión de paradigmas, ¿sí? de marcos de pensamiento o prismas, puntos de mirada de la criminología, y que no había un único paradigma. Y yo les mencioné al menos dos, ¿no? Uno era el paradigma etiológico y el otro el de la reacción social. Cuando estudiamos sociología funcionalista, todavía estamos en el paradigma teológico, ¿sí? Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué es ese paradigma teológico? ¿Alguien lo recuerda? Sin vergüenza. No hay... Estamos en una etapa inicial del conocimiento todavía. ¿Qué es? Estudiaba las ¿Qué causas, ¿no? quiere decir? ¿Cómo? Se estudiaban las causas del crimen, de los delitos y todo eso. Exacto. Exactamente. No sé quién habló porque no la tengo en pantalla. Yo, Cari, pasa que estoy ¿Quién tratando habló? de querer aparecer en pantalla y no puedo. Cuando puedo lo hago. No hay problema, no hay problema. Es exactamente como dijo ahí la compañera de ustedes. La pertenencia al paradigma teológico importa la mirada de la criminología como disciplina destinada a identificar las causas de la criminalidad. Lo que importa sostener, de manera paralela, que el crimen es un fenómeno de tipo causal, ¿sí? Que reconoce causas, ¿sí? Y que la tarea de la criminología será entonces identificarlas. ¿Cuáles son las causas de la criminalidad? ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo en claro. Si se quiere, el principal exponente de la sociología funcionalista ha sido un sociólogo francés que se llamó Émile Durkheim, ¿sí? Ahora vamos a empezar con las diferencias, con las enormes diferencias que tiene la sociología funcionalista con el positivismo criminológico. Durkheim, para que ustedes tengan una idea, vivió hasta 1910 y es nacido en 1858. Ahí en esos momentos es donde hay que centrar más o menos el desarrollo de su pensamiento. Y la primera enorme ruptura que tiene con el positivismo la sociología funcionalista en la versión de Durkheim es la mirada sobre la conducta criminal, ¿sí? Ustedes recordarán cuando hablábamos de positivismo que, para simplificar la idea, decíamos que prácticamente el delito o la conducta criminal venía a ser si se quiere, una sintomatología relacionada a una personalidad deficitaria o enferma. Lo tienen presente esto, ¿no? Entonces, decíamos que podía buscarse desde la mirada positivista el origen del delito en determinados condicionamientos, ¿sí? O factores determinantes, y habíamos hablado del concepto de determinismo, de sujeto determinado, por contraposición al sujeto libre, del contractualismo,
y del iluminismo, lo tenemos, no era un individuo que elegía plenamente infraccionar el ordenamiento jurídico, sino que era un individuo determinado patológicamente, ¿sí? Por déficit de carácter bioantropológicos, psicológicos o algún déficit de la estructura social, un condicionamiento de la estructura social. ¿Correcto? Esta sería una versión resumida, si se quiere, o una aproximación hiperresumida de la mirada positivista. La primera enorme ruptura, dijimos hasta acá, van emparejadas en la sociología funcionalista y el positivismo en esa concepción etiológica de la criminología. No hay ruptura de paradigma entre estas dos corrientes. Pero la primera enorme ruptura es la mirada que tenía de la conducta criminal. La conducta criminal, para Durkheim, era un acontecimiento absolutamente normal. Nada tenía de patológico. Era tan normal como la conducta conforme a los valores y reglas predominantes. ¿Se entiende esto? No había nada de patológico en la conducta criminal. No había nada de patológico en el delito. Se trataba, según la mirada funcionalista, de una conducta normal. ¿Correcto? Y esta ruptura ciertamente es muy importante. Entonces, lo que viene a aportar la sociología funcionalista era justamente un giro en la mirada de la criminología que dotaba a la criminología como disciplina de una mirada sociológica, ¿sí? De una orientación sociológica. Cambiaba el giro, de mirar el hombre como individuo patológico a empezar a ver un poco el entramado social. Básicamente Durkheim decía que la desviación era un elemento normal y presente en toda vida social. Y que solamente debía prestarse especial atención cuando se configuraba una situación atípica y excepcional que él denominaba como anomia, ¿sí? La situación de anomia. ¿Cuándo se verificaba una situación de anomia? Cuando el delito, ¿sí?, tenía un desmedido incremento en términos cualitativos y cuantitativos. Y eso venía acompañado, ¿sí?, de una caída, una depresión de lo que sería el sistema axiológico, el sistema de reglas y conductas, de reglas y valores que rige la vida en comunidad o en sociedad. Ahí se verificaba la situación de anomia. Entonces esa sí era una situación de alerta. Mientras esto no sucediera, Durkheim le asignaba a la conducta criminal un factor funcional y útil. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá lo que estoy diciendo? ¿Se entiende con claridad lo que estoy diciendo? Veía en el delito una función utilitaria. Le asignaba un carácter funcional. ¿Sí? Por eso, la corriente de Durkheim, o la teoría de Durkheim, suele encontrarse en la bibliografía dedicada como teoría estructural funcionalista de la desviación y de la anomia, por esta asignación del carácter funcional a la conducta criminal. ¿Qué es lo que decía básicamente Durkheim de una manera bastante sencilla? Que el delito cumplía, o cumple, mejor dicho, una función psicosocial. ¿Por qué? Porque en la medida que provoca la reacción contraria del resto de los coasociados, mantiene vivo, mantiene en vigor y en vigencia el sentimiento mayoritario de respeto a las normas. ¿Se entiende esta idea o no se entiende? ¿O les parece chino básico? ¿Lo puede ¿Se entiende dónde repetir, está la profe? funcionalidad Se entiende, durkheimiana? Por supuesto que lo puedo repetir, Luciano. Cumplía el delito una función psicosocial. Esa función psicosocial es lo que le daba el carácter de funcional a esta teoría de la anomia durkheimiana. ¿Cuál era esa función psicosocial? Que provocaba la reacción del resto de los coasociados, ¿sí? Esa reacción obviamente era contraria.
no era de aval a la conducta delictiva. Y eso provocaba mantener en vigor y en vigencia, ¿sí?, el sentimiento de respeto al ordenamiento jurídico en relación al resto de la comunidad. ¿Se entiende esto? Es bastante simple el concepto. Si nosotros, a mí me gusta bastante hacer este juego que hicimos en la clase primera, que es tratar de vincular de alguna manera los conocimientos, ¿sí? Me parece interesante que hagamos ese ejercicio colectivo en la clase. Entonces yo siempre trato de invitarlos a rememorar lo que ustedes vieron en penal parte general, quizás, ¿sí?, cuando estudiaban los fundamentos de legitimación del castigo estatal, que programáticamente en los programas de derecho aparece como las denominadas teorías de la pena, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada hablamos de Kant y hablamos de las teorías absolutas de la pena, aquellas en las cuales la pena era un fin en sí mismo, vía de que era un imperativo ético o un imperativo jurídico, y hablamos de las teorías utilitaristas, ¿sí? La pena sirve para algo, no se impone como un hecho natural. Se impone para la consecución de una finalidad social diversa. Si castigo al infractor, lo hago porque pretendo una utilidad diferenciada. Para eso impongo la pena. Y ahí empezaba a jugar las teorías relativas de la pena, conocidas como las teorías de la prevención. ¿Recuerdan esa clasificación que hablamos también la clase pasada entre general y especial? Y muy especialmente hablamos del programa de Marburgo, no sé si lo tienen presente cuando mencionamos a este autor Franz von Liszt, en el positivismo alemán, que decíamos que diversificaba von Liszt la utilidad de la pena según el tipo de infractor. Y hablamos de delincuente corregible, incorregible o un mero infractor eventual. Entonces la pena para cada uno de esos supuestos tenía una finalidad diferenciada. Por ejemplo, a ver, les pregunto, si se trataba de un delincuente corregible, ¿para qué se imponía la pena? Para corregirlo. Claro, o Eugenio. especializarlo. ¿Quién habló? Luciano, para corregirlo. Es el nacimiento de las teorías de readaptación social, ¿sí? Resocialización. Bien, perfecto. ¿Y si era un delincuente incorregible? Para excluirlo, ¿no? Jimena. Inocuizarlo era la Jimena, palabra. Sí, para excluirlo. Sí, Excluirlo, inocuizarlo. expulsarlo de la Yo a sociedad. veces uso esa idea que no abona nada realmente. La palabra de inocuizar es un término rebuscado, que genera más confusión que aportes verdaderamente. Inocuizar es tanto como tornar inocuo, ¿no? Neutralizar, que es más sencillo, es de uso más corriente. Al delincuente incorregible se pretendía neutralizarlo a partir de la aplicación de la pena, ¿sí? ¿Para qué? Para que dejara de generar dañosidad social. Entonces, ahora volvamos al funcionalismo de Durkheim, ¿no? Y pensemos un segundo. Ahí en esas versiones positivistas hablábamos de prevención especial, porque la pena, ¿a quién miraba? Al infractor, no miraba al medio social, ¿no? Estamos en claro con esto. Sea que fuera incorregible o corregible, la pena era para él. La utilidad se veía reportada en él. Si bien por vía de la prevención especial negativa se persigue el fin social de neutralizar el daño a terceros, estamos hablando de prevención especial. La mirada está en el individuo infractor. Y si miramos a Durkheim, ¿qué les parece? ¿Dónde podemos encajar la mirada? Si dijéramos las consecuencias político-criminales de la mirada de Durkheim, para mí se explicarían desde tal fundamento de la pena. ¿Qué les parece? Una teoría general, porque es para toda la sociedad en sí. Perfecto. Y Estamos en la preventiva. prevención general. Ahí está, sí. Prevención general. Estamos bien, estamos en prevención general, pero recuerdan que había prevención general positiva y negativa. La negativa, ¿qué pretendía? ¿La pena qué era? Era una amenaza, era amenazar. Era el factor ejemplificativo. Mirá, este individuo infringió el ordenamiento jurídico. Acá tiene su consecuencia. El resto lo está mirando. Si hay factor imitativo,
si ustedes también infraccionan el ordenamiento jurídico, la consecuencia va a ser esta. Entonces la pena tenía un factor intimidatorio, prevención general negativa. Y después estaba la positiva. La pena se imponía para revigorizar el valor del ordenamiento jurídico, ¿sí? Para poner en valor el ordenamiento jurídico. Digo yo, esta prevención general positiva, ¿no es bastante parecido a ese elemento funcional del delito del que habla Emil Durkheim? ¿Qué les parece? Sí. Pareciera que sí. Sí, Pareciera que claramente que sí. Muy bien. Entonces, si en un examen alguien les tomara, no sé, consecuencias políticas, alguna persona muy malintencionada en un examen en la facultad les tomara consecuencias político-criminales de la sociología funcionalista desde la mirada de Durkheim, bueno, no estarían tan mal rumbeados. Bien, es importante clarificar y pasar en limpio esos conceptos. De la misma manera que pasamos en limpio aquella vez, la clase pasada, los conceptos de determinismo para el positivismo, de libre albedrío para el iluminismo, ¿sí? Las claves de peligrosidad para el positivismo, ¿sí? La pena también pretendía enervar peligrosidades, subjetividades peligrosas. En cambio, en el iluminismo era una respuesta equitativa, justa, proporcional, legal, previamente prevista. La pena cumplía unos factores informativos también, ¿sí? La ley penal cumplía unos factores informativos, por eso tiene que ser previa, estricta, escrita. La idea de proporcionalidad pretendía desalentar el delito más grave, porque si penábamos de igual manera el delito leve que el grave, el infractor no iba a tener preferencia por afectar poquito el ordenamiento jurídico. Bueno, son todos elementos conceptuales claves en estas teorías. Este elemento, esta idea de la funcionalidad y las consecuencias político-criminales en la mirada de Durkheim también lo es, de la misma manera que lo es el concepto de anomia que acabamos de dar. El segundo autor que vamos a ver hoy, perdón, les voy a compartir pantalla, si es que puedo hacerlo. No lo sé hacer adecuadamente, vamos a probar y ustedes me van a decir, ¿correcto? Si se pudo ver bien. A ver si se ve esto. Me dicen. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí se ve. Sí. Bueno, fíjense, esto está en el PowerPoint clase. Es un elemento importantísimo de estudio, ese PowerPoint. Es una muy buena guía para estudiar sociología funcionalista y después ampliarla con los textos que siempre. Pero fíjense esto que dice Durkheim de letra propia, digamos. No es una relectura de otro, sino es palabra de Durkheim, digamos. Si hay un hecho patológico parece incuestionable, es el crimen, decía Durkheim. ¿Está hablando de lo que él piensa o está hablando de otros? Está hablando de otros. ¿De quién habla acá? Del positivismo está hablando. Claro. Todos los criminólogos están de acuerdo sobre este punto, dice Durkheim. Por otra parte, es criminal en todo tipo de sociedad. No hay una sola en que no exista criminalidad. Aun cuando sus características cualitativas varían, aparece estrictamente ligado a las condiciones de toda la vida colectiva. Por tal razón, considerar el crimen como una enfermedad social, mirada positivista, significaría admitir que la enfermedad no es algo accidental. La enfermedad, fisiológicamente para los seres humanos, no es la regla. No es algo, es una coyuntura, es algo incidental, es algo eventual. La regla es la salud, ¿no? Entonces, ¿qué dice Durkheim? El crimen como una enfermedad social significaría admitir que la enfermedad no es algo accidental, sino que por el contrario se deriva en ciertos casos de la constitución fundamental del ser viviente. El delito forma parte, dice Durkheim, en cuanto elemento funcional de la fisiología y no de la patología social. Es parte de la sociedad, no es algo enfermo o patológico el delito. Solo sus formas anómalas, su excesivo incremento, pueden considerarse como patológicas. Esta es la prevención de la anomia, ¿sí? Cuando Durkheim dice esto, está diciendo, ojo, situaciones de anomia. Por lo tanto, en los límites cualitativos y cuantitativos de su función psicosocial, hay unas consecuencias político-criminales,
El delito no es solo un fenómeno inevitable, sino también una parte integrante de toda la vida de sociedad sana. Bien, fíjense que en un párrafo largo se circunscribe todo lo dicho hasta el momento. Bien interpretado, bien leído, puede de ese párrafo extraer todos los conceptos importantes que dijimos en ya 25 minutos de clase. Vamos a Merton. A ver si podemos dejar de compartir pantalla. Stop share. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Dejo de compartir. Merton. Merton le da, si se quiere, continuidad al pensamiento de Durkheim, lo profundiza en algún sentido. Es un sociólogo estadounidense, en este caso, nacido en 1910. Recuerden que Durkheim falleció en 1917, o sea que hay una contemporaneidad relativa de poco tiempo. Era niño prácticamente Merton cuando Durkheim muere. Y su fallecimiento es bastante reciente, 18 años atrás, digamos. Fallece en el año 2003 este sociólogo. Incorpora unos conceptos bastante relevantes. Sostiene de igual manera que Durkheim la parte basal del estructural funcionalismo, que es que el delito es un comportamiento tan normal como la conducta conforme a derecho, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de aportación nueva a lo que venía diciendo Durkheim. Pero agrega, la estructura social, dice, la sociedad, no solamente tiene efectos represivos sobre el comportamiento individual, sino también efectos estimulantes. Dicho en criollo, la forma de estructuración social puede estimular determinados tipos de comportamientos. Desatendí absolutamente el chat, le pido disculpas. Buenas tardes, doctor. ¿Alguno que se anime? Se lo escribí yo. Ludmila, si no lo recuerdo. Merton y Parsons siguen la escuela funcionalista en Estados Unidos. Exactamente, Néstor y Garza. Exactamente. En el primer apunte que yo les dejo, el de la clase inaugural, que esa clase inaugural tiene epistemología, iluminismo, positivismo, y después tiene como un pasaje liviano, ¿sí?, anticipatorio de lo que es la materia, de los distintos corrientes del pensamiento criminológico. Bueno, ahí está citado Parsons, si lo van a buscar lo van a encontrar. No vamos a trabajar Parsons, sino vamos a trabajar solamente Merton. Se quedan con esto, ¿no? Entonces la estructuración social, la sociedad, no solamente tiene efectos represivos, sino a veces también cómo se estructura una sociedad tiene efectos estimulantes sobre los comportamientos individuales, ¿no? Y Merton parte de presuponer la existencia de dos estructuras, ¿sí? De dos estructuras. Una estructura es la social, la estructura social. La otra estructura es la estructura cultural, ¿bien? Sociedad y cultura. ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué? Porque Merton también tiene una mirada teológica y también trata de identificar el porqué, las causas de la criminalidad. Trata de explicar por qué ocurre el crimen, básicamente. Entonces toma en consideración la existencia de una estructura social y una estructura cultural. Dice lo siguiente, Merton. Dos ideas, básicamente. La cultura o la estructura cultural le propone al individuo determinados fines culturales. ¿Sí? Determinados fines o metas culturales. ¿Qué es la cultura? A ver si alguien se anima a tirar laxamente un concepto de cultura. ¿Qué les parece que es la cultura? Si hay una cultura, varias culturas, pero aunque sea una Es aproximación. una construcción social en un determinado territorio. A ver, bien. Una construcción social en un determinado territorio. ¿Es atemporal? Porque no hay una sola cultura. Incluiría las costumbres, Bien. las prácticas Está bien lo que vos decís. de la sociedad ¿Cómo eso, determinada. Agustina, que decís? No hay una sola cultura. Perdón, Modos Lautaro, de repetí. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, no te No. escucho, me parece. No. Ah, ¿me escucharon? ¿Me escuchan a mí?
Sí, 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 profe, se escucha. Ah, bueno, Se le perdón. cortó a la A compañera ver. que justo estaba hablando. Ah, bueno. Tomo bastante de lo que dijiste, Agustina. No hay una sola cultura. Nos va a servir eso más adelante en la clase. ¿Está bien? yo, ¿Podríamos modos de decir que es un comportarse conjunto de pueden ser. algo? Sí, yo Ahí dije que era está el bien lo que estás conjunto diciendo, modos de comportamiento. de costumbres y Dale, conocimientos de Francisco, la dale. sociedad. A eso decía, el conjunto Bien, de eso, me gusta. básicamente. Me gusta un poco. Me gusta todo lo que dijeron, verdaderamente. ¿Sí? Me gusta todo lo que dijeron. Y tomo prácticamente todo. Podríamos decir, una definición hiperlaxa, que es un conjunto de valores, ¿sí? Costumbres, modelos de comportamiento, ¿sí? De una determinada masa de individuos, llamémosle sociedad, ¿sí? En un tiempo determinado, ¿sí? Y en un lugar determinado. En una definición, pero bien laxa, como para que se entienda bien. Bueno, esto, ¿sí? Ahora retomando un poco lo que dice Agustina, no hay una sola cultura, dijo. ¿Me concedés, Agustina, que si no hay una sola cultura, al menos hay una que es predominante? ¿Me lo concedés Sí, eso? seguramente, pero teniendo en cuenta que son ¿O hay 1000 comportamientos culturas en sociales, colisión? y para mí sí, o sea, podemos entender, no sé, al capitalismo, al sistema que tenemos impuesto como una cultura, si se quiere, que medio predominante. Pero para mí hay miles de culturas, incluso cohabitando en mismos espacios territoriales, que por ahí con unos kilómetros de diferencia cambia Bien. mucho. Está bueno lo que vos decís. Más allá de los matices, vos fijate que pegaste en una clave, hablaste justamente del capitalismo, ¿no? Hablaste justamente del capitalismo. Asumamos que cada vez más hay un fenómeno microcultural o subcultural, ¿ok? Yo lo tomo esa idea, me gusta mucho lo que dijo Agustina. Pero también debemos asumir que hay algunas costumbres, pautas de comportamiento, valores que en una comunidad asumen rasgos de generalidad. O sea, son mayoritariamente consensuados. ¿Bien? Entonces, tomemos esta idea de cultura a los efectos de explicar a Merton. Porque tampoco Merton está explicando nuestros días, sino que explica Estados Unidos después de la crisis del 30. Y entonces tomo esa idea que vos decís del capitalismo, justamente. No explica cualquier contexto, Merton, cuando escribe. Explica a los Estados Unidos en su capitalismo más profundo. ¿Bien? Entonces, tomando esta idea, pensemos cuáles van a ser las metas culturales y los fines sociales de aquella cultura que explica Merton. Hablando en términos generales, no yendo a lo individual. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la meta cultural en 1940 en Estados Unidos? 1930. Y la industrialización, la El globalización, trabajo, no sé. ¿Quién habló? Ana María. Núñez, sí. El trabajo, ¿El trabajo? sí. ¿El trabajo más que la meta? ¿Más que la Una meta? independencia del No, Estado. el trabajo como medio. ¿Quién dijo el medio? Exacto. Yo, El el trabajo, trabajo como medio en de términos, llegar a un lado, en a un términos lugar. reales, exactamente. El trabajo en términos reales casi nunca va a ser conceptualizado como una meta, ¿no? Nadie Podría pretende ser llegar la meta de como consolidar meta una al familia trabajo. y tener Puede una ser. solidez con respecto a economía, como el medio era el trabajo, mantener ese estatus. Claro, buscaban Exactamente. independizarse un Exactamente, poco Francisco. del Estado de ese momento, quizás, ¿no? Y la Bien, meta era el sueño americano, para o sea, que simplificar. trabajes tanto que Exacto, llegues a algún lado. exactamente. American Dream, exactamente. Ahí está, ahí le pegaste en la clave. Ahí le pegaste perfectamente en la clave. El sueño americano. Tener determinado estado de bienestar individual, familiar, el éxito económico, ¿sí?
llamémosle. Esa era la meta cultural, en el contexto que explica Merton, no era otra. ¿Sí? El éxito económico, la posibilidad de adquirir bienes y servicios, de acumulación de riqueza, ¿correcto? Esa era la meta cultural. Quedémonos con esa idea. Ahora vamos a la cultura nuevamente, ya concretizamos cuál era la meta cultural. ¿Sí? Le pusimos nombre y le pusimos apellido a la meta cultural, de la que hablaba Merton. Ahora pensemos en los medios, ¿no? Vos mencionaste algunos, Agustina, ¿sí? Y creo que fue Ana María la que, o no sé, se me perdió ahí, la que dijo el trabajo. Reiteró la idea 2 o 3 veces, como medio. Bueno, medios, la cultura también proponía metas, ¿sí? O fines, pero también designaba, ¿sí? Designaba este conjunto de valores, modelo de comportamiento, designaba cuáles eran los medios tolerados u homologados por esa cultura predominante para alcanzar la meta. O sea, la meta no se podía alcanzar de cualquier manera, sino que se podía alcanzar por unos medios estandarizados, homologados o aceptados desde la cultura para la consecución del fin. Ustedes mencionaron el trabajo, el desarrollo Básicamente la industrial, explotación laboral. Bueno, o sea, le llaman el sueño americano al sobreesfuerzo por llegar a una meta básicamente inalcanzable. Y aparte porque tienen un sistema de vivir endeudados, o sea, es muy raro, como que nunca llegan a la meta. No, es bueno, un literalmente poco un que ver sueño. con esto tiene, un poco con lo que vos decís tiene que ver la teoría de Merton, ¿sí? Pero Es tener la abandonemos la zanahoria crítica adelante. ahí, dejemos de... Exacto. Está bien, pero supongamos que no queremos ser críticos de eso, ¿sí? Supongamos que no queremos mirar el capitalismo desde la crítica, sino entenderlo desde la propia lógica, ¿no? Desde la propia lógica capitalista, ¿sí? Es decir, bueno, entiendo esa sociedad y digo, bueno, la miro y para internalizar cómo funciona trato de comprenderla. La meta cultural es esta, el éxito económico. Determinado grado de bienestar individual o grupal, la acumulación, bla, bla, bla. El medio que la cultura me dice cuál es, la cultura predominante me dice cuál está bien. Yo, no el medio que opina Agustina, el medio que la cultura dice que está bien. ¿Se entiende esto? Pues si no nos perdemos de Merton. Y vamos a tratar de interpretar lo que dice Merton desde Marx, quizás. Y ahí nos vamos a confundir. Ahí no vamos a entender a Merton. ¿Cuál es el medio homologado o los medios homologados por la cultura, por esa cultura que explica Merton? El trabajo, por ejemplo, está bien. La El familia, desarrollo industrial. La familia, la consolidación familiar, la el éxito reproducción. empresarial. La reproducción, porque en ese momento, o sea, si no tenías hijos, no. Bueno, hasta ahora se sostiene ese Está bien. pensamiento Había, de nadie. está bien, como mandato cultural ampliado, ¿sí? Como mandato cultural ampliado, está bien lo que estás diciendo, ¿no? La idea de la consolidación familiar, la idea de la procreación, está muy bien lo que estás diciendo, está bien. Pero bueno, ceñidos a esta idea. El esfuerzo El esfuerzo de individual. que no basta solo con trabajar, sino trabajar más todavía, porque no alcanza. Y si trabajás lo mínimo, nunca vas a lograr nada. O sea, ya como también Está muy bien. Bueno, está bien, esa era un poco la idea también de los medios culturalmente homologados. ¿Qué quiere decir? Que un medio está culturalmente homologado. Que para la cultura, Está convalidado y por que para todos. el consenso, o por la mayoría, digamos, ¿no? En esta idea de que hay una cultura predominante. Por la mayoría está convalidado en ese sistema de creencias comunes, que es la cultura, se entiende que ese medio está bien, está homologado por la cultura. Entonces, ¿cómo se alcanzaba el éxito económico? Trabajando, desarrollándose empresarialmente, invirtiendo, acumulando y demás. Entonces, ¿qué decía Merton? Cuidado, decía. Y acá retomo la idea inicial de Merton, cuando dije la estructura social, la sociedad y la forma en que la sociedad se entrama y estructura, no solamente tiene efectos represivos sobre el comportamiento individual, sino también efectos de tipo estimulantes. ¿Lo recuerdan esto, no? Bueno, esto es una clave conceptual a fijar para entender a Merton. ¿Qué es lo que decía Merton? Estas dos estructuras
son incongruentes. ¿Mm? Son incongruentes. Porque el plan, ¿sí? El plan que se ve en esa... alguien decía la zanahoria adelante, ¿sí? O el sueño americano, decía Agustina Sanet, no es más que un sueño, decía, ¿no? Bueno, traduzcamos esas ideas en boca de Merton. ¿Sí? Pongamos en boca de Merton para ver si tiene algo que ver con su explicación del crimen como fenómeno causal y cómo identificaría Merton las causas de la criminalidad. Bueno, pues bien, ¿qué decía Merton? Decía, estas dos estructuras no son sinalagmáticas, equivalentes, ¿sí? Sino que son incongruentes. ¿Por qué son incongruentes? Porque Profesor, mientras la Porque es lo que decía cultura... Karin, ¿sí? el esfuerzo nunca va a ser suficiente, nunca vas a trabajar demasiado para alcanzar el sueño americano. Entonces, como que ahí entra en juego el delito o la posibilidad de delinquir para ascender Bueno, pero ahí socialmente. hay un problema previo. profesor, lo que yo Ahí yo te entiendo voy es a que él interrumpir dice, porque hay un problema previo que no se nos tiene que perder, ¿eh? Hay Perdón. muchos problemas. Hay un problema que es previo y no se nos tiene que perder. Porque vos estás La pensando desigualdad en el social. sujeto. Exacto. ¿Quién está hablando? Giselle acá. ¿Quién está hablando ahí? Perdón, Giselle, no tengo cámara. Giselle. Bueno. No pasa nada, Giselle. Ese es el problema previo. Ese es el problema previo que no se tiene que perder. Porque eso es lo que tiene que ver con ese efecto estimulante del entramado social o de la conformación social. Que dice Merton, ¿sí? Que explica Merton. Esa incongruencia, esa colisión de estructura, cultura-sociedad, ¿sí? Deriva en que la cultura me dice cuál es la meta que yo debo alcanzar, me dice a través de qué medios, pero la forma de estructuración social no me da accesibilidad a los mismos, ¿sí? O al menos da diferente accesibilidad a los medios legítimos, aquellos medios que homologa la cultura, acorde al grado de inserción social en una estratificación social donde yo me encuentro situado. ¿Correcto? Pero porque es No así tienen como todos funciona el los individuos que sistema. viven en comunidad, no tienen todos los individuos que viven en comunidad el mismo grado de inserción social, ¿sí? Y la misma accesibilidad a esos medios que la cultura dice, ¿sí? Que la cultura dice que son correctos y que está bien utilizar para alcanzar la meta cultural. ¿Se entendió el concepto de Merton acá? ¿Es claro? ¿Sí? No tienen todos la misma accesibilidad a los medios. Entonces dice Merton, ahí, en ese lugar, en esa incongruencia de estructuras, es donde debe hurgarse para tratar de explicar las causas del delito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que desarrolla Merton ahí? Desarrolla unos modelos de adecuación individual. Dice, bueno, perfecto, la cultura dice que la meta es esta, dice que lo tengo que alcanzar por este camino, la meta cultural. Yo estoy inserto en un lugar con escasa accesibilidad a los medios legítimos, los tengo re lejos, los medios legítimos, tengo muy lejos el estudio, el trabajo, el desarrollo, muy lejos por mi inserción social, tengo esos medios legítimos, pero no obstante tengo distintas maneras de adaptarme, ¿sí? Y ahí es donde Merton genera una nomenclatura de 5 modelos de adecuación individual a la incongruencia de la estructura cultura-sociedad. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? El individuo con escasa accesibilidad a los medios tiene, según Merton al menos, 5 formas de adecuarse a esa falta de correspondencia entre estructuración social y cultura. Hago un parate y acepto preguntas. Agustina, ¿te quedaste con ganas de decir algo? No, me quedé pensando que, o sea, siguiendo esa teoría, básicamente cuando se caiga el sistema capitalista van a dejar de delinquir. Bueno, es una teoría que tiene una mirada, después puede ser correcta o no. ¿Sí? No digo que sea correcta, pero siguiendo el pensamiento, Yo te hago una pregunta. ¿Cómo explicar entre sistema capitalista, exclusivamente, ¿no? Sistema capitalista y, no sé, abuso sexual infantil? perdón, pero se cortó la pregunta, profe. ¿Cómo explicarías o qué conexión guarda con meternos en lugares reduccionistas y con perdernos de vista el aparato explicativo que da el autor? Siempre tenemos que No, tener ni esto hablar, para pero no entender, es tan simplista, o sea. para decir,
Capitalismo y correcto? patriarcado van de la mano. Está bien, para decir que alguien está en lo correcto o está equivocado, hay que entenderlo bien primero. Es muy importante. Justamente, la pregunta es tramposa y es a propósito, porque de ahí van a derivar las críticas a Merton. Justamente. A título de adelanto, va eso. Entonces, 5 modelos de adecuación individual, dice Merton. ¿Qué puede hacer un individuo que tiene escaso accesibilidad a los medios legítimos y la meta cultural? Y lo primero que puede hacer es conformarse. Conformista. ¿Sí? O sea, exactamente. El modelo de adecuación individual del conformista o de la conformista. ¿Quién es el conformista? El que acepta para sí La que acepta las tanto la reglas, meta sí. cultural como el medio o cultura para alcanzarlo. ¿Correcto? Ese sería el primer modelo. Acá, según Merton, un conjunto, una masa de individuos, solamente va a poder formar una sociedad en la medida que la conformidad sea el rasgo general. O sea, que lo que sobren sean conformistas, digamos. ¿Sí? Si no, va a ser bastante difícil, dice Merton, conformar una comunidad. El segundo modelo es el de la innovación. Innovadores. ¿Sí? El innovador, exactamente, el innovador es aquel que tiene una conducta positiva hacia la meta cultural, quiere la meta cultural, ¿sí? Pero no acepta el medio homologado por la cultura para alcanzarla, ¿sí? No acepta ese medio y busca el fin cultural por medios alternativos. El tercer modelo de adecuación individual es el del ritualista. Ritualista. El ritualista es una adhesión meramente formal a la meta cultural y a los medios institucionalizados, perdón, es una adhesión meramente formal a los medios homologados por la cultura sin perseguir el fin cultural. El cuarto modelo de adecuación individual es el del retraimiento. El retraído es el que niega tanto los fines culturales, niega la meta cultural, como los medios designados por la cultura para alcanzarla. Y finalmente, el quinto y último modelo que indica Merton El es el rebelde. de la rebelión. El rebelde. Exactamente, el rebelde. El rebelde también tiene una conducta negativa respecto de los fines y de los medios homologados por la cultura para la consecución de esos fines, pero propone metas y medios alternativos a los designados por la cultura. ¿Correcto? Estos serían los 5 modelos de adecuación individual. Si estamos en un pensamiento capitalista o una explicación que trata de dar cuenta de una realidad determinada en un contexto determinado, que es lo que explicaba Merton en definitiva, ¿no? Y en esa lógica donde la meta cultural es el éxito económico, ¿a través de cuál de estos modelos les parece a ustedes que Merton intentará explicar causalmente la criminalidad callejera, la criminalidad común, la criminalidad violenta? El retraído. ¿Quién habló? A ver. Núñez. Fundamentalo. Perdón, porque no acepta ninguna de las reglas impuestas. Entonces se saldría de esa sociedad que se impone y haría sus propias reglas. Por eso él dice Pero que guarda, esas personas... retraído. Eso Claro. suena más al rebelde, a la rebelión. No, el No. retraído no es... No, Guarda, porque el no, retraído... Paréntesis. Guarda, porque el retraído niega la meta cultural, no la quiere claro. para sí, la meta cultural. Tampoco el rebelde. Ninguno de los dos modelos. En ninguno de los dos modelos, el individuo quiere la consecución de la meta cultural. No quiere el éxito económico, no le interesa
el éxito económico, ni va a intentar perseguirlo. Ninguno de los dos modelos, ni el retraído ni el rebelde. Así que hasta acá estamos lejos. Entonces sería el innovador, Sigamos porque pensando. quiere la meta, pero no acepta los medios homologados por la sociedad, ¿o no? Bien, ¿quién es ese? El innovador. El innovador. Correcto, esa es la idea. El modelo a partir del cual Merton pretende explicar la criminalidad común es el modelo del delincuente innovador. Quiere el éxito económico, pero busca medios alternativos para alcanzarlo. Medios no homologados por la cultura para alcanzarlo. El delito. ¿Sí? Quiere determinado bien o servicio, lo roba, lo toma antirreglamentariamente. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Ahora vamos a elegir ponernos bien críticos de esto que yo acabo de decir. Y vamos a pensar que la tarea nuestra es criticarlo a Merton, que estamos decididamente para decir, esta teoría por algo no me cierra. Algún Porque problema explica tiene. solo delitos Pensemos, a ver. patrimoniales, ¿o no? No da una explicación para los delitos de cuello blanco. Bueno, ese es perfecto. Son dos explicaciones. Ahí no diste una, diste dos explicaciones. Primero tomaste la idea de que solo explica la criminalidad que afecta, pongámonos en rol de abogados, el bien jurídico o propiedad, ¿no? En este sistema capitalista del que daba cuenta Merton. Solamente la propiedad. Ese es un problema. Ese es un primer problema. Yo le decía a Agustina, pensemos en determinados ceñidos en el capitalismo, no en el problema del patriarcado, sino ceñidos en el capitalismo, no Perdón, profe, permitiría explicar esto. pero en ese momento a nadie Se le escucha. importaba explicar, por lo menos no a los hombres que ocupaban lugares de poder o de pensamiento filosófico, si se quiere, a nadie le interesaba explicar los delitos contra la integridad sexual. O sea, justamente en el auge del capitalismo lo único que preocupaba era la propiedad privada. Y se ve que a alguien le interesaba criticarlo porque es una de las principales críticas que se le hace a Merton. O sea, Pero a él, si eso claro, fuera eso así, le digo. las críticas... O sea, a él no le Escúchame, interesaba Agustina. explicarlo, a eso voy. Si esto fuera así... Ah, no, ni siquiera es así eso, ¿eh? No, sí le interesaba. Él quería elaborar una teoría lo más plausible, explicativa posible. Lo que pasa es que tenía algunos problemas la teoría. ¿Se entiende? Tenía algunos problemas, como también la tenía las postulaciones del positivismo. De hecho, la tenían o no. ¿Mm? Tenían falta de correlato empírico la teoría positivista, ¿no? En cuanto a la prueba sobre los déficits biológicos, antropológicos y demás. Bueno, en la teoría de Merton también tenía una pretensión macroexplicativa. No es que no quería explicar, quería explicar. El tema es que no podía explicarlo todo. ¿Se entiende esto? No podía explicarlo desde el punto de vista macro, como pretendía Merton. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía Merton no es absolutamente inútil como teorización. Tiene un problema de dimensión de explicación. ¿Sí? No lo puede explicar todo. Si Merton hubiera dicho, bueno, buenos días señores, yo he venido aquí a explicar la criminalidad, ¿sí?, contra la propiedad de las clases sociales vulnerables, y estaría difícil correrlo. ¿Está bien? Pero como Merton no dijo eso, sino que lo que dijo es, señores, yo vengo a explicarle el origen de la criminalidad, o las causas de la criminalidad, le dijeron, mire señor, lo suyo no sirve para explicar ni determinadas conductas que no se relacionan con ello. Yo puse arbitrariamente el ejemplo de los delitos contra la integridad sexual, y tampoco sirve para explicar, aún dentro de los crímenes patrimoniales, que es la otra clave conceptual que adivinó muy eficientemente la compañera que recién habló, la criminalidad de cuello blanco, el crimen de los poderosos. ¿Por qué no sirve para explicar? Porque eso hace derrumbar ese efecto estimulante de la estructuración social y esa incongruencia de las estructuras. ¿Por qué? Porque el poderoso tiene accesibilidad plena a los medios legítimos. Entonces no hay efecto estimulante.
acorde a su inserción social. Claro, yo justamente le iba a Escucho, ¿eh? comentar eso, le iba a preguntar eso, porque la estructuración, o sea, la base de su teoría la está basando como que las personas que cometen delitos son solamente las que no tienen los accesos, según él, pero no está criticando bajo ningún punto de vista a los que estructuran a la sociedad, que son lo que decía. Entonces ya está dejando afuera a un montón de personas que sin ser vulnerables pueden llegar a delinquir y en realidad también está dejando de lado la posibilidad de que cambiando la estructuración social se puede reducir quizás el delito, no solo atacando solo a las personas vulnerables. A eso me refería. Cambiando la estructuración social en cuanto a quienes tienen poder de conformación, de determinación, de conceptualización. ¿A eso te referís? No entendí muy bien la reflexión. Claro, que al Si analizarlo no solo... hubiera una estructuración entre poderosos y débiles, y entonces... A eso te referís vos, me parece, ¿no? Claro, que quizás el cambio se basa más allá del capitalismo, como hablaba la compañera, quizás teniendo en cuenta que el problema no es el medio o el fin planteado, sino la estructuración social que no permite ser modificada. Bueno, eso es lo que dice Merton en su explicación. O sea, el origen de la criminalidad está ahí, dice Merton. Después nos corresponde a nosotros y a los autores que lo continuaron verificar si estaba en absoluta corrección, en parcial corrección, si estaba bien o estaba muy mal lo que estaba diciendo. Pero básicamente eso es lo que dice Merton. Merton dice, acá hay una sociedad que se estructura de una manera determinada, ¿sí? Y hay una cultura que manda mandatos, ¿sí? Delinea mandatos. Le manda a los individuos, le dice, esta es la meta cultural y la tenés que seguir, y es por acá que se consigue. ¿Correcto? Pero la trampa está en que esos medios no llega a todo el mundo, ¿sí? Esa es un poco la idea de Merton. Ahí está ese efecto estimulante de la estructuración social o de la estructura social. Claro, cuando uno pretende explicar la causa del delito desde ese efecto estimulante, se presenta con el principal problema de que este efecto estimulante no se verifica ¿para quién? Para el poderoso. Claro, eso, ¿Sí? claro. No se verifica. ¿Por qué? Porque el poderoso tiene accesibilidad irrestricta a los medios que la cultura dice que son los buenos. ¿Me siguen hasta acá? Y esa es la crítica más grave que se le hace a Merton. Esa es la crítica. ¿Quién lo critica fuertemente? Los que se dedicaron a estudiar el delito de cuello blanco, justamente, la criminalidad de los poderosos. Le dijeron, mira, Merton, vos no podés explicar el delito del poderoso. No se puede explicar causalmente, montados en tu teoría, la criminalidad de cuello blanco. ¿Correcto? Esa es la crítica más fuerte. Merton toma nota de esto y pretende superarla, la crítica. ¿Sí? Pretende superarla, la crítica. Dice que el criminal poderoso en realidad es un reforzamiento de su teoría del delincuente innovador y es una persona que adhiere firmemente a la meta cultural, pero no ha logrado internalizar las pautas de los medios legítimos que la cultura indica. Es, digamos, medio suave el argumento, si uno analiza en forma global la posición de Merton, es medio suave el argumento porque ahí pierde toda esencia el efecto estimulante, que es el origen de la teoría. ¿Sí? Pierde toda esencia. Con un factor subjetivo, es decir, bueno, este no pudo internalizar, se suaviza, se laxa, se relativiza aquel efecto estimulante que venía dado de la forma en que se estructura una sociedad determinada. ¿Bien? Hasta aquí Merton. Me encanta esta clase, se los quiero decir. Me encanta esta clase. Me encanta porque estoy convencido que desde la participación de ustedes los temas van a quedar súper asentados en las cabezas y que para ustedes va a ser mucho más liviano pasar por esta instancia de intercambio real que estamos teniendo, ¿sí? tan dificultosa verdaderamente desde que no tenemos la presencialidad. Imagínense si estamos teniendo estos fructíferos niveles de intercambio a través de una camarita. Imagínense si estuviéramos todos juntos en un aula para 70 personas opinando, quedándonos después de clase discutiendo, con desacuerdos mediante. Sería súper interesante. Pero estoy seguro que esta lógica de la clase que va y vuelve les va a servir mucho a ustedes, ¿sí? Les va a servir más que una clase muda donde solo hablo yo y ustedes después la última semana van a tratar de masticar Merton, Durkheim y todos los autores y no está ese ciclo intelectual que estamos desarrollando acá.
Miren, a ver si puedo encontrar para compartirles muy brevemente la idea de Merton. Un segundito les pido, ¿eh? Ahí va. Esto sintetiza un poco lo que hablamos. ¿Se llega a ver, chicos? Sí, ¿no? Dice, Sí, profe, se ve. o estructura cultural es el complejo de las representaciones axiológicas comunes que resto de los miembros de una sociedad o de un grupo. ¿Sí? Ahí ya tenemos de por sí una definición de cultura. Aunque estuvimos tratando de construir entre todos una definición de cultura, bueno, ahí da Merton una definición de cultura, como un complejo de representaciones axiológicas comunes, los modelos de comportamiento, la costumbre. La estructura social, dice, es encarnaciones sociales en que los miembros de una sociedad o de un grupo se hallan diversamente insertos. Anomia es, en fin, aquella crisis de la estructura cultural que se verifica especialmente cuando existe una fuerte discrepancia, normas y fines culturales, por una parte, y las posibilidades estructuradas socialmente de actuar a aquellos por la otra. Básicamente, esto sintetiza, al igual lo que hemos venido hablando, y agolpa ese bloque conceptual que nos trae Merton en un parrafito. Las más fuertes críticas contra la posición o el modelo teórico explicativo venían de los estudiosos de el delito de cuello blanco, ¿no? El máximo exponente que tuvo esta corriente es otro sociólogo, también norteamericano, que se llamó Edwin, ¿sí? Edwin Sutherland. Sutherland fallece en 1950, para tener una aproximación, y da lugar a una teoría que aparece en la bibliografía con dos acepciones, con dos nombres diferentes. Algunos la denominan teoría de asociación diferencial o del aprendizaje criminal, y otra teoría de los contactos diferenciales, ¿sí? Pero básicamente con estos nombres entrar en la diferente literatura sobre la materia, ¿no? Básicamente lo que dice, primero que cuestiona Sutherland, es el carácter macroexplicativo de las criminologías previas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? El gran problema que tienen las corrientes anteriores es ese carácter macro. O sea, pretender con una sola dar cuenta de toda la realidad y fenómeno criminal en su conjunto, ¿no? O sea, de las distintas modalidades. ¿Se me entrecorta, chicos, internet? Ay, sí, no sé si es a mí. Yo lo escucho entrecortado. Sí, a mí también se me entrecorta. Bueno, retomo. ¿Qué pasó? A ver, díganme hasta dónde me escucharon bien. Abra solo el micrófono y díganme hasta dónde me No, se escucharon bien. escucha, pero se entrecorta y por ahí con el video como que se aparece con la señal amarilla aparte, Bueno. como que no tuviera buena señal. Yo el nombre de la teoría escuché una sola, Bueno. la otra se me tildó. Reitero, a ver si ahora mejoró la cosa, reitero. Se llama teoría de la asociación diferencial, del aprendizaje criminal, o teoría de los contactos diferenciales, ¿sí? El autor que hice mención se llama Sutherland. Es alguien que se dedicó y profundizó sus estudios en la criminalidad de los poderosos, el delito de cuello blanco, ¿correcto?
el primer cuestionamiento que hace es a ese carácter macroexplicativo de lo que él denomina las criminologías clásicas, ¿sí? Las que le antecedieron, en una referencia más que nada al positivismo. Bien. Dice, esas tesis, las tesis como el positivismo, son falsas, dice, se apoyan en premisas que son falsas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atienden a un padrón de la criminalidad que es el oficial. ¿Sí? Que es el oficial. Y en ese padrón oficial se desconsidera, dolosamente, podríamos decir, la criminalidad de cuello blanco, la criminalidad de los poderosos. Entonces se basan en primer término en unas premisas que son falsas. Unas premisas que son falsas. Pero aparte dice, no sirven para explicar la criminalidad de quienes no son pobres, no son hijos de familias desunidas, no viven en la marginalidad, no son débiles mentales, ¿sí? O psicópatas. Para cualquier otra cosa que no esté en ese embudo, esas teorías no sirven. No son útiles. ¿Correcto? Y es ahí cuando él da una explicación. Yo les decía que uno de los nombres es la teoría del aprendizaje criminal. Bastante simplista, si se quiere, donde él dice que la conducta criminal, como cualquier otro modo o modelo de comportamiento, es objeto de aprendizaje. Se aprende. Se aprende igual y de la misma manera y por los mismos medios que la conducta conforme a los mandatos culturales o respetuosa de los ordenamientos jurídicos. Es objeto de aprendizaje. ¿Sí? Ese aprendizaje, dice Sutherland, se determina específicamente por dos factores, o va a estar condicionado por dos factores, que tiene que ver con la interacción social de los individuos. ¿Sí? Cómo se va verificando la interacción social de los individuos. Y acorde a la interacción social de los individuos, es el modelo de conducta que esos individuos luego van a desarrollar. Eso se llama proceso de contactos diferenciales en la tesis de Sutherland. Básicamente lo que dice Sutherland es que un individuo determinado elija, opcione llevar comportamientos no desviados o comportamientos desviados va a depender de la frecuencia y de la intensidad de los contactos e interacción social que ese individuo tenga con sujetos que desarrollan conductas no desviadas o conductas criminales. O sea, se da dialécticamente, por decirlo de alguna forma, y como producto de esa frecuencia e intensidad de interacción social. Eso es lo que llama proceso de contactos diferenciales este autor. Claro, venimos de teorías que lo quieren explicar todo y es como que nos vamos metiendo en un túnel que se va achicando y del cual pareciera que no sabemos si vamos a poder salir de ese túnel, ¿no? Se va como volviendo micro la explicación, ¿no? De explicar el todo con una formulación a tratar de explicar cada vez un poco menos. Vamos a ver dos autores más, si es que llegamos con el tiempo, nos quedan unos 20 minutos y con esto cortaríamos y de última abrimos una pequeña instancia de charla y de evacuación de dudas. El otro autor que vamos a ver hoy se llama Albert Cohen. Acá voy a retomar algo que dijo Agustina Sanet a principio de clase, ¿sí? Ella dijo, no hay una cultura. Y yo dije, lo tomo, eso que acaba de decir. Me gusta mucho lo que dijo. Bueno, Albert Cohen, este sociólogo también americano, desarrolló la teoría de las subculturas juveniles. ¿Sí? Subculturas juveniles. Tratemos de hacer un razonamiento lineal y sencillo, ¿no?
Si asumimos que la cultura es un conjunto de reglas y valores, de axiomas, de modelos de comportamiento, ¿sí? De costumbres, que tiene una masa determinada de individuos, y le decimos cultura a ese conjunto axiológico que es el predominante. ¿Qué les parece que es una subcultura? Es una cultura que no toma ¿Qué será todos una esos subcultura? comportamientos, sino que toma algunos. Una cultura minoritaria. Algunos. Que toma parte, decís vos, Agustina. Se va en contra de la cultura. Claro, que toma parte de esos comportamientos que conforman a la cultura principal, pero no Bien. todos. Y que Pero- o los pero no todos. modifica, Y digamos. ahí hay un compañero que no sé quién es que habló, que dijo que también podía ser una cultura, una contracultura, por llamarlo de alguna manera. O sea, un sistema axiológico contrario a la cultura dominante, ¿no? Bueno, también puede ser. También Para puede mí ser. sería más como minoritaria. Néstor y Garza dijo eso. ¿Cómo? Sería como una cultura minoritaria para mí, que no es que esté ajeno a la cultura Minoritaria. general, sino que tiene también sus propias reglas, bueno, por una cuestión etaria o nada, en ese contexto. Me gusta mucho eso de propias reglas. ¿Quién es la que está O hablando? como que sea derivada de la misma cultura, perdón, ya sea tanto contrapuesta o que siga una determinada línea, pero que surja de la que se denomina, entre comillas, principal. Bien. Bueno, miren lo que decía Cohen de todo esto. Cohen decía lo siguiente. Se dedicó a estudiar, en lo específico, los comportamientos criminales de las bandas juveniles. ¿Sí? No cualquier otra cosa. Los comportamientos criminales de las bandas juveniles. Y él decía lo siguiente. Decía que la subcultura era un sistema de valores y creencias, ¿sí? Que se extraía de la interacción, ¿sí? De la interacción de unos individuos determinados, no cualquiera, sino de los jóvenes estadounidenses, hijos de la clase obrera. ¿Bien? O sea, de jóvenes que ocupaban en la estratificación social un sector bajo. En la interacción de estos jóvenes se generaba este nuevo o subsistema axiológico de reglas y valores propios hacia adentro de la subcultura. ¿Me siguen hasta acá? Me perdí, perdón. ¿Con ¿Por qué quién, se generaba? ¿Con quién interaccionaban, digamos? Entre ellos mismos. Ah. Era la interacción de... ¿Se entiende? Era una interacción entre jóvenes que tenían un mismo enclavado social y estaban en una misma franja etaria. Para esos jóvenes, la cultura dominante generaba problemas de adaptación, ¿sí? Y de frustración. Y era en ese espacio que se generaba la subcultura. ¿Bien? La subcultura venía a ser la receta para superar los problemas de exclusión, frustración, derivados de la falta de aceptación de la cultura dominante respecto de estos jóvenes pobres o vulnerables o hijos de la clase obrera. ¿Correcto? Se puede buscar de alguna manera cierta lectura complementaria, si hacemos un buceo lineal de la clase, podríamos llegar a establecer cierta complementariedad entre lo que decía en algún sentido Cohen y las explicaciones de qué autor que vimos. De Merton. ¿Qué les parece a ustedes? De Merton, exactamente. De Merton, exactamente. Perfecto. Bien, pero lo importante que me interesa que ustedes retengan de Cohen es la tipología o caracterización que él hacía de los comportamientos criminales hacia adentro de la subcultura. ¿Sí? Cómo se caracterizaban los comportamientos criminales, porque permite dar cuenta bastante de la subcultura en sí misma.
¿qué es lo que decía Cohen? Que básicamente las conductas desviadas que ocurrían o que se llevaban adelante por estos jóvenes que interactuaban entre sí y que tenían estos problemas de frustración o de exclusión, o que no se sentían contenidos, por llamarlo de alguna manera, por la cultura dominante, sus conductas se caracterizaban por ser, en primer lugar, no utilitaristas. No utilitaristas. Acá ya hay un distanciamiento. Si centramos bien la mirada en lo que decía Merton, ¿no? En lo que decía Merton. Porque el delincuente innovador tenía una idea de utilidad. ¿Por qué? Quería alcanzar la meta cultural, ¿sí? O la meta de la cultura predominante. Entonces, hay cierto contenido utilitarista en la conducta desviada, ¿sí? O realizada por mecanismos autónomos y diferentes a los medios legítimos o los medios culturalmente aceptados. Bueno, acá en la subcultura la conducta era no utilitarista. ¿Qué quería decir que fuera no utilitarista? Que muchos de los robos, de los daños, ¿sí? De las conductas vandálicas que se verificaban en el contexto de estas bandas juveniles, no constituían o no permitían observar un fin racional, ¿sí? O no eran llevados a cabo para alcanzar un fin determinado o claramente determinado, ¿sí? La segunda característica que tenían estos comportamientos era el de ser maliciosos, decía Cohen. Los miembros de la subcultura desarrollaban estas actividades vandálicas, de robos, de hurtos, de daños y demás, tratando de encontrar un aparente regocijo, o sea, una diversión en causar la disconformidad del resto de la sociedad, ¿no? En provocar la disconformidad social. Ahí sí se podría ver, en algún sentido, una negación de ese no utilitarismo. O sea, lo hacían para algo, ¿sí? Lo hacían justamente en la explicación de Cohen para resolver estos problemas de frustración con la cultura dominante. Puertas adentro de la subcultura, la conducta desviada se explicaba con una finalidad de generar disconformidad, ¿sí? Disconformidad en esa no aceptación. Y el último característica era la de ser negativistas, ¿sí? Negativistas. ¿Qué quiere decir? Que las conductas de las bandas juveniles, estos robos, daños, hurtos y demás, eran negativistas. Es que puertas adentro de la subcultura, la conducta era bien vista, ponderada y valorada, en la medida que aparecía como la polaridad del modelo de conducta aceptado en la cultura dominante, ¿sí? Era la polaridad negativa, todo lo que estaba bien hacia afuera de la subcultura o por la cultura dominante, era bien valorado en la subcultura si aparecía como la polaridad negativa de eso, ¿sí? Ahí era bien valorado en el contexto de la subcultura. Una última referencia. Fue bastante intensivo lo que hemos visto hoy, ¿no? Me quedaría muy contento que verdaderamente haya sido comprendido. La última referencia que voy a hacer es a otro autor que se llama Klemmer. Ya el análisis va cada vez más pequeño, ¿sí? Cada vez más pequeño. Klemmer trata de explicar la subcultura carcelaria, ¿sí? La subcultura carcelaria. No sé bien actualmente en el programa de Derecho Penal, parte general, tanto en lo que es el plan viejo como el plan actual, cuál es la bibliografía básica que se está siguiendo. Pero años atrás se seguía bastante el estudio del manual de Derecho Penal de Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Sigue siendo ese el libro o se ha Sí, se sigue modificado? usando ese. Ese sería el libro base, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan que el libro particular para un manual de derecho penal es bien particular el libro porque incorpora... Porque me dice que la conexión es inestable. ¿Se me escucha bien? Sí, se le había, no, ahí sí, pero se le había trabado, pero. Ahí está. Este manual de derecho penal
particular, por cierto, porque incorpora lo que Zaffaroni denomina como del derecho penal, un derecho penal que no mira las normas y se dedica a estudiar las normas, sino que pretende una comprensión en el plano normativo y de la realidad, ¿no? Incorpora al estudio del derecho penal lo que serían los datos de la realidad en la mirada de Zaffaroni. Entonces, esto obliga a tener un prisma sociológico del asunto, ¿sí? Que tiene que ver con las normas propiamente dichas, los códigos, la dogmática, los institutos propios del derecho penal, pero también con el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y a lo largo del manual usa unas terminologías que... Sí. El lema de la subcultura carcelaria no era que decía como que cuando van tomando, cuando están privados de su libertad, todo digamos, la cultura, el lenguaje de la cárcel, y aprenden como van aprendiendo cosas como para vivir se me cortó. Sí. Y van Se tomando... te cortó mal. Sí, se adaptan como a vivir en la cárcel y eso los aleja cada vez más de cómo reinsertarse en la sociedad, porque van intentando, por ejemplo, aprender el mismo lenguaje o conseguir un mejor pabellón. Esa subcultura, ¿es eso o estoy errada? Exactamente, no. Si no es eso, es tan parecido que cuesta distinguirlo. Así que quédate tranquila que estás bastante en lo cierto. Ah, bueno. Buen anticipo a lo que iba a decir yo. Tratar de conceptualizarlo, lo que vos dijiste muy bien, con mucho acierto realmente, con total aserción dijiste vos, vamos a tratar de conceptualizarlo un poco, palabras por ahí un poco más complejas nada más, pero la idea es la misma en definitiva que da este autor. Yo la mención a Zaffaroni, un poco larga quizás, tenía que ver con que este vocabulario novedoso para el doctrinario penal o para el estudiante de Derecho, que incorpora una terminología algo extraña, que a veces el penalista la mira con desdén, ¿no? Pero una de las ideas que incorporaba en algún momento Zaffaroni es la de la prisonización, ¿sí? No sé si recuerdan ese concepto, ¿sí? Prisonización, de la misma manera que la de victimización, criminalización, hay un concepto que incorpora en el manual hacia las primeras páginas, que es el de prisonización. Claro, hasta ahí uno diría, ese concepto es de Zaffaroni, yo lo escuché y es de Zaffaroni. En realidad no, ese concepto es de este autor, es de Klemmer, ¿sí? El primero que hizo mención a la idea de la prisonización es Klemmer, ¿correcto? Y dice algo similar a lo que vos decís. ¿Qué es lo que dice? Dice, mientras de la pena privativa de la libertad se reputa que la misma se ejecuta a los fines de la resocialización y de la readaptación del condenado, ergo proceso de socialización, ¿sí? En realidad lo que se verifica es un proceso de socialización negativa, de desocialización, ¿sí? Con la pena privativa de libertad. Porque efectivamente el interno va adquiriendo a lo largo de la pena privativa de libertad todo esa cultura, ese sistema de reglas, muchas veces regida por la carencia, la beligerancia, la violencia o la obediencia fingida, ¿sí? Va adquiriendo todo ese paquete axiológico propio de la vida en encierro y lo va internalizando. Entonces, mientras se reputa teóricamente que la pena privativa de la libertad resocializa, o sea, adapta para el medio social libre, en realidad, dice Klemmer, desocializa. Entonces, eso permitiría también, llevado el concepto al extremo, explicar causalmente el fenómeno de la reincidencia, por ejemplo, ¿sí? Y de la reiteración delictiva. ¿Se entiende esto? Bueno, hemos hecho un hermoso esfuerzo conjunto. Yo me voy muy contento con esta clase, sinceramente, y se los digo de todo corazón. Les agradezco mucho la participación activa que tuvieron. Quedo abierto a cualquier aporte adicional que quieran hacer, pregunta o lo que sea.
Y de todas maneras, en lo ulterior, quedamos en contacto vía mail y demás por cualquier cuestión que pueda haber quedado poco clara o pendiente. Igual la idea es en cada clase hacer un 2-3 minutos de retome, ¿sí? de lo visto. Así que los escucho si tienen alguna duda y si no les deseo un muy buen fin de semana y les agradezco todos los aportes dados. ¿Alguna duda? No, nada, profe. ¿Estuvo todo bien? ¿Seguro? Sí. Bueno, perfecto. Tienen la bibliografía en el campus y tienen un PowerPoint bastante nutrido, con bastante información útil, que es una excelente guía de estudio para ustedes. Ese PowerPoint hay que amplificarlo un poco con la clase, que queda grabada, y con la bibliografía complementaria. Con eso, para este tema, estamos más que bien. Les mando un saludo. Muchas Nos gracias, vemos profe. en 15. Muchas gracias. Profe, buen fin de Hasta luego. Gracias, profe, muy clara la clase.